Gracias por continuar en Observatorio. Estamos conversando con Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y con Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, sobre las propuestas del gobierno en materia hacendaria que se están discutiendo pues en estas horas y en estas semanas en el Congreso de la Unión. Una de las innovaciones que plantea el gobierno en su propuesta es abandonar la idea del déficit cero y poder tener una política anticíclica, una política que contrarreste los periodos de caída, de desaceleración, incluso de recesión de la economía. Sabemos por los datos tanto oficiales como de centros de estudios privados que la economía mexicana viene desacelerándose de manera importante. La previsión ya está más cercana de crecimiento a lo largo de este año del 1 que del 2%. El reloj de los ciclos económicos de INEGI muestra que ya llevamos desde marzo del 2012 con el empleo estancado y pues el gobierno dice es la hora de usar el instrumento del déficit. Luis, tu evaluación sobre esta propuesta. Bueno, yo creo que la posibilidad de incurrir en un déficit es muy importante. Es un instrumento de política económica muy útil, muy valioso, y hay que utilizarlo. El déficit cero dejó de respetarse hace 5 años. Hemos tenido déficits en promedio de 2,5% del PIB. Entonces, era una ficción contable. Era una ficción contable porque pues, no existía tal cosa como el déficit cero, ¿no? Se decía que el gobierno federal tenía déficit cero, pero todos los demás déficit, ¿no? Como hemos dicho, era como decir, tengo déficit en el garage y en el comedor y en la cocina, pero en las recámaras no, ¿no? O sea, hay déficit y ha habido déficit. Entonces, esta nueva propuesta de poder incurrir en déficit, pues en la práctica no es nueva. Venimos incurriendo en déficits importantes desde hace 5 años. Creo que está bien que se convierta en una regla institucional, que se diga que puede haber, sobre todo porque esta misma regla plantea que si después de que tuviste déficits, te comprometes a tener superávits para poder compensarlos, lo que se llama un balance estructural. En ese sentido, es bueno y ojalá se lleve a cabo y se comprometa las administraciones, esta y las que sigan en el futuro, a de veras lograr esos déficits, esos superávits para compensar lo habido. No es el caso de esta administración. Se está planteando un déficit que no habíamos visto para el 2014 desde hace 25 años y se está planteando además un déficit más grande que todos los que habíamos visto en los últimos 6 años para el 15 y luego 4 años más de otro 2,5 cada año. Esa es la propuesta. Ahí no se ve ninguna propuesta de balance estructural. Es difícil vivir con déficits. Es que no nos podemos olvidar que déficit es deuda y eso quiere decir que la deuda se va a incrementar en 20% del PIB y hay que pagar intereses sobre esa deuda y entonces hay menos dinero para educación, para seguridad, para salud, para pensiones, para un seguro de desempleo. Entonces, es muy delicado incurrir en deuda. Ninguna de nuestras familias puede incurrir en deuda durante 10 años porque pues hay un momento en que ya no puedes pagar y tienes que hacer algo más, ¿no? Hay, en cambio, que pensar en inversión, en generar empleos, que es la manera de resolverlo, ¿no? Ahí sí se generan ingresos y puedes tener los superávits que te compensen estos déficits. Romper la idea del déficit cero, así sea discursivo, el déficit cero discursivo, que no estaba comprobado en las finanzas públicas, en efecto. Ricardo, a mí me gusta mucho escuchar de boca de Luis el asunto de que podemos hablar de márgenes de déficit y podemos hablar de deuda del gobierno como instrumento de política económica. Qué bueno, ¿no? Veníamos de muchos años de asfixia ideológica y incluso, yo me recuerdo en 2012, diciembre de 2012, cuando el presidente Peña anuncia el déficit cero, se levanta el público y aplaude. Es un poco como decir, y ahora tendremos la inflación de 4.2 y aplaudimos. O el
el interés de 3.7 y aplaudimos. Son instrumentos de política económica que se pueden usar bien o se pueden usar desastrosamente, de acuerdo. Ahora bien, me parece que sí tenemos que estar muy conscientes de la coyuntura 2013-2014. Ya en este año, como bien dices, Ciro, el crecimiento del país está más cercano al 1 que al 2. Ya tenemos eso. Y sí podemos achacarle sus culpas a este gobierno, pero la desaceleración empezó, según INEGI, desde julio de 2012, es decir, todavía con el presidente Calderón. O sea, no se vale tampoco hablar de ese famoso bono económico que se ha dicho, ¿no? Y sí creo que necesitamos inyectar y que necesitamos meter palancas para el crecimiento económico, porque si bien es cierto, el déficit, la deuda, siempre implica un riesgo. Yo veo el riesgo 2013-2014 de crecimiento de la pobreza, especialmente por los desastres, por un lado, pero por la ominosa circunstancia internacional de que siguen creciendo los precios de las materias primas. Es decir, este país necesita crecer bastante más que el 2 o el 3%, y para eso necesitamos reordenar mejor el gasto. Más que, creo, aterrorizarnos por un déficit de 2, de 3, de 3.9, es cómo vamos a usar ese dinero para acelerar el crecimiento económico de México. Infraestructuras, por supuesto, y yo insisto, creo que tenemos que generar ese piso para que el salario y el ingreso de la gente, del conjunto de la gente, pueda recuperarse después de 30 años de que se desplomó casi al 25% de lo que tenía en aquellos años, ¿no? Sí me parece entonces que recuperar la idea de todos los instrumentos de política económica sensata e inteligentemente bien usados es una de las ganancias que tiene esta discusión contemporánea de la reforma fiscal. Una de las restricciones que tenemos en este espacio no es presupuestal, pero es de tiempo. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro bloque de conclusiones para oír sus puntos de vista. Esto es Observatorio aquí en TV UNAM. Ya volvemos en unos segundos. No se vaya.